tengan ganas de prender la cámara, se los voy a agradecer, así no me dejan tan solito hablando con pantallitas negras. Así que bueno, muchas gracias a los que tengan ganas de hacerlo. En primer lugar quería conversar con ustedes muy brevemente sobre la situación que estamos pasando. Es imposible dejar de decir algunas palabras al respecto. Mi posición personal es de repudio al veto al financiamiento universitario. Hemos participado, bueno, he participado yo personalmente, pero con algunos compañeros de la cátedra en las marchas que hubo oportunamente, tanto Plaza de Mayo hace unos meses como al Congreso hace poquito. Adherimos a la toma de la facultad. No estoy muy de acuerdo, debo decirles, esta es mi posición, con la exclusión, con la imposibilidad de trabajar en aulas. Como he manifestado cada vez que he podido, nosotros defendemos la universidad pública dando clases, aún en el caso dando clases por Zoom. Pero bueno, es lo que en principio se ha votado. Yo adhiero a las formulaciones generales que se han planteado en las asambleas que hubo, en las asambleas estudiantiles. Me han llegado noticias, muchos de ustedes me han escrito, les he dado mi opinión. Las opiniones son en general individuales porque no tenemos posición de cátedra. Me parece que cada docente tiene al respecto la libertad de opinar lo que le parezca, por lo menos me parece que eso es lo que acontece en la cátedra que me toca dirigir. Sí hay un inconveniente con el teórico de mañana. El teórico de mañana se superpone con el corte de calle programado para las 18 horas, muy justamente. Creo que es Jujuy Independencia, quizá alguno de ustedes pueda confirmármelo. Yo no quisiera dar clase en ese momento, no quiero oponerme a la manifestación que va a haber en ese momento, de modo tal que yo creo que lo mejor va a ser, en mi opinión, pero lo podemos conversar ahora, por supuesto, estoy abierto a vuestras opiniones, hacer otra clase de recuperatorio por Zoom para no entorpecer esa manifestación que va a haber. Mañana hay ese corte de calle, además de que la facultad va a seguir tomada. Y luego el día jueves hay paro y movilización. Yo creo que eventualmente podríamos tener un teórico de repaso, el último antes del parcial, el día jueves a las 21:30. No quise que sea 21:30 hoy, porque ustedes saben que es el horario de nuestras conferencias, que vamos a seguir dictando. En la medida en que nosotros podemos, seguimos dictando nuestras conferencias, y hoy va a haber conferencia 21:30 horas. Por eso vamos a terminar este teórico 21:25 aproximadamente. Así que si ustedes están de acuerdo, nuestra próxima clase sería por Zoom nuevamente el día jueves 21:30 horas. Pero quien no esté de acuerdo puede levantar la mano y hacérmelo saber. Me parece que sería lo mejor, pero en fin, no sé qué opinan. ¿Están de acuerdo? Veo que... Por mí está bien, profe. Estoy viendo bastantes respuestas en el chat. ¿Están de acuerdo? Sí, mejor virtual. Lo haremos así. Luego quiero decirles que hemos pensado en la posibilidad de conferencia de hoy de repaso. No, en la conferencia de hoy, al jueves tienen clase con Laura Balcarce 21:30. Bueno, si ustedes quieren podemos tener a las 20 horas o a las 23. Si quieren, yo no tengo problema. Yo doy clase hasta las 3 de la mañana. No tengo inconvenientes, es mi pasión, así que puedo dar clase a las 3 de la mañana si quieren. Podemos votar 20 horas o 23. Ahí 20 horas me dice Analía que es mejor. No sé qué opinan para el jueves. 20 horas, maravilla, 20 horas todos, entonces. ¿Estamos de acuerdo? 20 horas. Bueno, jueves 20 horas será nuestra clase de repaso. Nosotros hoy vamos a terminar con los temas que van a entrar para el parcial. Quiero decirles además que estuvimos pensando en la posibilidad de posponer el parcial. En realidad no nos llegaron muchos pedidos en ese sentido, pero la verdad es que como la situación es tan inestable, si yo pospongo el parcial una semana, no puedo asegurar que la situación no sea la misma o no sea peor. Entonces yo quisiera que ustedes puedan rendir vuestros parciales en tiempo y en forma y que tengan la cursada aprobada, es decir, que no haya caos y líos y después se ponga complicado el asunto, ¿no? Entonces, sí, ¿alguien quiere decir algo? Sí, perdón. Yo tendría el repaso del práctico
con Julio Conosá el jueves a las 19:45. Si se puede, aunque sea grabar el teórico de repaso como para tener algo, poder escucharlo aunque sea. Sí, eventualmente podemos grabarlo, pero es una sola persona la que tiene esa dificultad, porque si no cambiamos, si son muchos, cambiamos el horario. No, profe, a mí me sucede lo mismo. Yo también tengo clase a ese horario y la dicta. Si quieren hacemos las 23, que yo estoy seguro que nadie tiene clases ahora. Pero lo deciden ustedes, ¿eh? Yo prefiero las 23. Bueno, dejémoslo, pensémoslo para el final, pero yo quiero desarrollar algunos temas hoy. No quiero dejar de referirme a la cuestión de la posposición del parcial. Nos parece que no era conveniente que mantengamos la fecha, que mantengamos la cursada, que tratemos de defender la universidad pública siguiendo con todas nuestras actividades tal como están programadas, con la exclusión de los temas que no vamos a dictar. He recibido un mail de una estudiante que me dice, pero ¿cuáles textos no van a entrar? Si yo tuviese que decir qué no va a entrar, les puedo asegurar que sobre nudos no vamos a tomar nada. Ahora bien, hay temas que se dan en diversas actividades obligatorias nuestras. No es que vamos a sacar textos, es que se van a dar, se van a tomar en los parciales los temas que exclusivamente hemos trabajado en teóricos, comisiones y seminarios. Si un tema no lo vieron en teóricos, quizá lo vieron en seminarios. Si no lo vieron en seminarios, quizá lo vieron en comisiones. De modo que no se trata de que van a haber textos que se excluyen, sino que las temáticas que se van a tomar en el parcial y que van a ser nodulares, centrales, no son preguntas jodidas, son preguntas la mar de esperables, les puedo asegurar que son así, son referidas a los temas que hemos trabajado y van a ser así. En cuanto a nuestro teórico, incluyen los temas que demos hoy, pero la verdad es que ustedes podrían perfectamente presentar el parcial sin participar de esta clase, porque los temas que yo voy a abordar ahora son una segunda vuelta, si ustedes quieren, sí, es una complejización mayor de temas que hemos visto hasta el momento. Y que conciernen, es el tema de la clase de hoy, al deseo y el goce en la neurosis. Había una clase para deseo en la neurosis, otra clase para goce en la neurosis. Vamos a tomar deseo y goce en esta clase y vamos a dejar como repaso entonces el teórico que pedimos, si es a las 20 o es a las 23, lo decidiremos luego. Entonces, respecto del deseo, una cuestión que yo quisiera situar de entrada. Si ustedes tuviesen que ubicar, es una pregunta, si ustedes tuviesen que ubicar en el grafo del deseo, y ya que estamos, lo comparto aquí con ustedes, el lugar del deseo, ¿dónde lo ubicarían? Se ve ahí en la figura compartida, en la imagen. Este es el grafo, como ven ustedes, no tiene mucha dificultad para aquellos que hayan leído ya algunos textos obligatorios por el parcial. ¿Dónde dice D, profe? Donde dice D, profe, efectivamente es el D minúscula. Perdón. Es la D del deseo, pero lo que hay que situar muy bien, muy claramente, que este es el deseo neurótico. Este es el deseo que vamos a llamar imposible en la neurosis obsesiva o insatisfecho en la histeria. Porque hay otro lugar para el deseo. Que alguien me diga en el grafo del deseo cuál es el otro lugar para el deseo además de esta D minúscula. Si alguien tiene alguna idea. ¿No? Es que acaso que dice fantasma, no, el fantasma sostiene el deseo neurótico. Vamos a ver ustedes que justamente este campo, SDA mayúscula. SDA mayúscula tachada, es el lugar del deseo del otro, efectivamente, es el lugar de la incógnita respecto de qué soy yo para el deseo del otro. Entonces, yo quiero que ustedes vean de entrada que hay dos lugares en el grafo del deseo para situar el deseo. Y en función de esos dos lugares, yo quisiera distinguir el deseo en un sentido fuerte a lo que se llama el deseo neurótico. Y entonces van a poder, a partir de esta distinción, que es la introducción de la clase de hoy, articular dos frases en Freud y en Lacan que parecen estar de algún modo en oposición. Ustedes seguramente reconocerán esta frase de Lacan del seminario 7 porque se la anuncia por todos los pasillos de la facultad. Lacan dice: solo puede ser culpable aquel que ha cedido en su deseo. Esta es una frase del seminario 7 de Lacan, no sé si la conocen. Incluso dice: has actuado conforme a tu deseo, si no, sientes culpa. La idea de Lacan es que si uno cede en el deseo, si uno recula respecto al deseo, si uno rechaza el deseo, ahí surge la culpa. Ahora bien, en Freud, si ustedes leen a Freud, porque el deseo en Freud es un deseo que
como saben, está soportado por el complejo de Edipo. El deseo es un deseo incestuoso y parricida. El deseo genera culpa. Y entonces, ¿cómo articular esas dos perspectivas en un Freud que piensa que el deseo genera culpa y en un Lacan que piensa que justamente ceder en el deseo, rehusar el deseo, rechazar el deseo, generaría culpa? Lo que les propongo yo es que ustedes piensen que cuando Freud está situando a un deseo culpógeno, un deseo que genera culpa, ese es el deseo que en el grafo se escribe con D minúscula. Es el deseo neurótico sostenido por una versión del padre. Porque el fantasma no es otra cosa en términos de Lacan que el complejo hipofreudiano, podríamos decir. Es el padre. Ustedes recuerdan que el fantasma neurótico es perverso, es una versión del padre. Muy bien. El deseo neurótico es un deseo que no llega al punto angustiante, que es localizado en el lugar del significante de la falta en el otro, donde se ocurriría un deseo fuerte, un deseo decidido, un deseo que no está garantizado por el fantasma. Yo quiero que ustedes opongan, y esta es la primera versión que les doy de la cosa, el deseo neurótico al deseo. Cuando Lacan dice, nos sentimos culpables por haber cedido en el deseo, uno cede en el deseo en un sentido fuerte, es decir, no le da bola a este punto donde el deseo no tiene ninguna garantía, donde no hay ningún otro que garantice qué es lo que yo deseo. Uno cede en el deseo apostando a un deseo neurótico que es culpógeno, que culpabiliza, es un deseo soportado fantasmáticamente. ¿Se entiende? Va en la misma orientación que planteamos en nuestras últimas clases, diciendo que la neurosis no supone el despliegue del grafo y una pregunta por el deseo, sino una respuesta anticipada que deja el deseo en condiciones que voy a llamar entonces cobardes, adormecidas, finalmente neuróticas. ¿Se entiende lo que acabo de plantear? ¿Alguna pregunta respecto de esto? Es una introducción general a la cuestión del deseo en la neurosis para situar el deseo en la neurosis sostenido fantasmáticamente. Es un deseo que nos llena de culpa porque las fantasías nos generan culpa. Entonces, Pero, sí, perdón. Sí. Por ejemplo, entonces hay dos tipos. Sí, hay dos tipos de deseo. Sí, exacto, sí. Uno, sí, o sea, en realidad tres, dependiendo de qué tipo de neurosis. Si vos querés, yo voy a poner al deseo imposible como obsesivo, al deseo insatisfecho como histérico y al deseo prevenido como fóbico. Entonces agrego un cuarto deseo. Y en ese lugar voy a ubicar, para que entiendan a dónde voy, para encarnar de algún modo ese deseo en alguna noción de Lacan, lo que Lacan llama deseo del analista. El deseo del analista no es un deseo neurótico, es un deseo que supuestamente supone el atravesamiento del fantasma. Uno analizó suficientemente su fantasma para no taponar con el fantasma esa falla. Ustedes saben que el fantasma es un taponamiento de esta falla en el otro. El deseo del analista no es un deseo neurótico, porque si no estaríamos conduciendo nuestros análisis con nuestros análisis que dirigimos. Estaríamos abordando a nuestros pacientes desde nuestros fantasmas neuróticos y justamente de eso no se trata. El deseo del analista no es el deseo de la persona del analista, es una función que opera en el análisis, es una función que opera sin soporte fantasmático. Les doy un ejemplo de un deseo que no está sostenido fantasmáticamente, es un deseo que no podríamos llamar deseo neurótico. Ahora bien, no digo que el analista no sea neurótico, digo que cuando opera como analista no es un neurótico. Después en la calle, con su familia, con sus amigos, pues es un neurótico. ¿Me siguen? Lo que claro, porque si no sería, si no sería el comprender del analista también, ¿no? ¿O no? Cuando uno comprende con su fantasma. Claro. Y comprende su deseo neurótico. Claro. Justamente. ¿Se entiende? Bueno. En este marco general yo voy a ubicar el deseo imposible y el deseo insatisfecho, son las dos formas más generales del deseo neurótico. Lo van a encontrar en alguno de los libros que tienen para leer para este. Me salgo del grafo ahora, entonces, así nos vemos un poco mejor. Voy a ubicar el deseo imposible, el deseo insatisfecho, con algunas de las metáforas, de las alegorías, de los aforismos que utilizan algunos de los textos que tienen que leer para el paciente. ¿Por qué Lacan ubica el deseo en la neurosis obsesiva como deseo imposible? Básicamente porque en la neurosis obsesiva lo que nosotros encontramos es, escuchen bien,
la degradación del deseo en demanda. ¿Cuál deseo se degrada en demanda? El deseo del otro, el que en el grafo se escribe significante del A mayúscula tachado, para no encontrarse con lo insondable, porque yo no sé qué me quiere, no sé qué soy para ese deseo. Para no encontrarse con ese deseo que me angustia, porque no sé qué soy para el deseo del otro, el obsesivo se hace demandar. Lo que Lacan formula de esta manera en el seminario 10, porque es ahí, en el seminario de la angustia, donde lo formula. El obsesivo degrada el deseo en demanda, es que no quiere saber nada de un otro tachado, respecto al cual no puede decir que es lo que quiere, porque justamente del deseo del otro no podemos decir nada porque faltan las palabras. Porque es el lugar, recuerdan ustedes que le adjudicamos la formulación allí. Allí faltan las palabras para saber qué es lo que es uno para el deseo del otro. Pero en ese lugar, el obsesivo se vuelve esclavito de un amo al que obedece radicalmente. Yo, entonces, el dibujo que les doy, la metáfora que utilizo es la de Aladino y la lámpara maravillosa. Cuidado, el obsesivo es el genio, el que sale de la lámpara. Los obsesivos, además, a veces nos creemos un poco genios. Ya me ubico yo, que saben, daño en análisis, puedo diagnosticarme muy bien, ¿no? Bueno, en fin, no voy a entrar en hacer un testimonio mío de mi neurosis. Pero ustedes recordarán que Aladino va por el desierto, encuentra la lámpara maravillosa, la frota, y sale el genio. ¿Y qué dice el genio? Tus deseos son órdenes. Esa es la fórmula del deseo obsesivo. Es decir, estoy ubicando al genio de la lámpara de Aladino como obsesivo, no Aladino. Aladino parece un poco histerio en todo caso. Aladino empieza a pedir. Entonces, tráeme $1.000.000. Tráeme 1.000.000 de autos 0 kilómetros. Y por cierto que es una tarea difícil para el genio cumplir los mandatos de Aladino, pero ya sabe qué es lo que Aladino quiere. Se taponó el lugar del deseo del otro con la demanda del otro. La demanda del otro no se escribe con una mayúscula tachada. Acá la escribe con una mayúscula sin tachar, porque el otro de la demanda es un otro completo. Se sabe qué es lo que Aladino quiere. $1.000.000, ser el presidente de la China, lo que fuese que sea que lo que quiera. Por cierto que el trabajo del genio se vuelve complicado, el trabajo del obsesivo se vuelve complicado, pero se busca siempre un amo a quien obedecer. Este puede ser el patrón del trabajo, el jefe, o puede ser la patrona que encuentra en la casa. Los hijos también. Los hijos, sin lugar a dudas, sobre todo en esta época. Ustedes saben que algunos psicoanalistas han escrito sobre el hijo amo, o los niños amo, ¿no? Entonces está trabajando incansablemente para colmar la demanda del otro. ¿Pero por qué? La demanda del otro se puede colmar. Papá, comprame ese autito. Y el tipo se rompe el lomo laburando y se lo compra. Juancito, ¿no te parece que sería bueno que vayamos mañana, me lleves a Luna Park? Y el tipo se rompe el lomo para tener contenta a su mujer, para tener contento a sus hijos, para tener contento, para que no asome una brizna de deseo. Lo que estoy diciendo es que la demanda del otro es significantizable. Lo que se demanda se puede decir con palabras. Nosotros en el parcial les pedimos que ustedes escriban. Hay una pregunta y una respuesta, es una demanda. Después, por supuesto, que está el lugar oscuro, insondable del corrector del parcial. Ustedes saben que están los ayudantes y ahí ya no se sabe bien qué es lo que el otro quiere. Si le están contestando lo que quiere. Vieron ustedes con las cátedras se trata de eso un poquito, ¿no? Uno fue estudiante. Uno sintoniza qué es lo que la cátedra está pensando, está queriendo que uno escriba. Eso es ponerse al servicio de la demanda del otro. Es una actitud obsesiva, en términos generales. Pero siempre hay un resquicio ahí, un poco oscuro, no está tan seguro que sea exactamente eso, ¿no? Bueno, ese es el espacio del deseo que el obsesivo tapona con sus caquitas, con sus regalitos. ¿Por qué piensan ustedes que Freud ha destacado tanto la importancia
importancia, la prevalencia del objeto anal en la neurosis obsesiva, cosa que es bien evidente en el historial de las ratas si lo han leído. Porque el estadio anal, dice Lacan en el seminario 10, es el estadio en donde lo que prevalece es la demanda del otro. No es el otro del que no sé qué es lo que quiere, no. Es la mamá que está el nene, hacer regalito para el tío, hacer la caquita acá, hacer la caquita allá, y él que es un buen obsesivito le va a dar la caquita que ella quiere, le va a dar exactamente lo que quiere y va a taponar con sus soretitos, con sus tesoretitos, pues son teoritos para él, ese agujero del deseo del otro. Van a ver que eso lo vamos a llamar también, enseguida, en un ratito, goce de la demanda. Porque todo el asunto en Lacan es que las formas neuróticas del deseo son modalidades de goce. Hay una satisfacción que Freud deja de ubicar como anal en la neurosis obsesiva, pero Lacan la interpreta justamente en el sentido de la degradación del deseo del otro en demanda. Y a la espera del momento en el que el amo muera, el tipo está esperando eso. Voy a ser libre. En el momento en que el jefe sea destituido, yo voy a ocupar su lugar. Escuchaba justamente un obsesivo que vive trabajando todo el tiempo para su mujer, las fantasías extrañas que tiene. No respecto a la mujer, también del jefe. Pero vamos con la mujer. Por la calle, caminando, llega a una esquina y dice, y de golpe la presenta el colectivo que dio, ¿se entiende? Fantasías mortíferas respecto de ese otro que eleva al lugar de amo. Sueña con la muerte de su jefe, porque ese va a ser el momento de la liberación. ¿Me sigue? Pero mientras espera el momento de la muerte de ese otro que él quiere sin tachar, lo sirve como su esclavito. Lo que quiero que vean es que la estrategia obsesiva tiene un fin muy preciso, que es no saber de la falta en el otro, no saber del otro tachado, es convertir un otro tachado en un otro completo. Un otro de deseo se reduce a un otro de la demanda. Incluso, muchas veces, se anticipa a la demanda del otro. Se anticipa y trata de ver de qué modo puede rellenarlo con regalitos. Además es mortífero, te puedo asegurar que eso mata el deseo en el otro. Antes de que ella le pida nada, el tipo ya le está dando la asfixia con sus caquitas, con sus soretitos. Lo mismo en la obsesiva mujer, o en leo obsesive, esto no tiene género, Estamos hablando de la neurosis obsesiva, no estamos hablando de la obsesión en las mujeres, en los hombres, en quienes se creen, o lo que fue, autopercepción. No. Esto es generalizado. Y ella está pensando qué le va a regalar al novio para el aniversario. Y como no le alcanza con un regalo, le hace 15 regalos. ¿No? 1 y 2, 3 y 4 y 5 y 15, y lo colma y el tipo está asfixiado de los regalos que ella le hace. Es una obsesiva. Por supuesto que hay obsesivas mujeres. Sí. Esto igual va, lo que dijiste recién, esto de no soportar la falta en el otro, se puede aplicar para los dos deseos, tanto el del neurótico obsesivo y el histérico, ¿no? Bueno, van a ver ustedes que vamos a encontrar, y este es el punto a donde voy a llegar ahora, que en los dos casos hay un intento de hacer de un otro tachado un otro completo, pero las estrategias van a ser distintas. La estrategia del obsesivo es la degradación del deseo en demandar, es hacerse demandar. En la histeria la cosa es un poco distinta. Perdón, porque tengo que asociarlo con el tiempo posible. El tipo ya no sabe qué es lo que quiere, porque el mundo y el deseo suyo se le vuelve imposible, porque ya no lo puede distinguir de la demanda del otro. ¿Por qué elegí la carrera de psicología? ¿Era porque yo lo quería o porque quise poner contento a mis papás que estaban esperando que el hijo sea psicólogo? ¿Está bien? Sí, es cierto, yo soy de River, pero no sé yo, la verdad, soy porque quiero yo de River, ¿es mi deseo o es que me lo inculcaron? El deseo se vuelve imposible, porque ya no sé qué es lo que quiero, porque estoy apostando al otro de la demanda. Deseo imposible es anular el deseo del otro y anular el deseo propio, estar al servicio de la demanda y no querer saber nada del deseo del otro, pero tampoco del deseo propio. El mundo
mundo entero se vuelve imposible para el obsesivo al hacerse esclavo de un otro al que eleva a ese lugar del amo. Pero lo eleva además para no saber nada de sus deseos. Por lo que se orienta es por las órdenes que le vienen del amo de turno. Profe, pero ahí goza. Bueno, es el goce de la demanda. Es el goce de hacerse demandar. Es el goce de ser el mejor esclavito, el mejor alumno, el más dedicado, el qué sé yo. Y la verdad es que cuando se entrena, encima la pudre. La pudre porque cuando uno intenta complacer, termina por fastidiar y hartar absolutamente al otro, porque no consigue lo que quiere finalmente. Termina mortificando al otro, termina en una mortificación. A veces en la actualidad se llama tóxicos, ¿no? A esas personas que todo el tiempo te están encima y de que esto, que lo otro, flaco, pará un poco, ¿entendés? Sofrenate un poco, dame un poco de aire, ¿no? Tóxicas, ¿no? Bueno, tampoco insisto, no es una cuestión de género, es una cuestión de estructura clínica, neurosis obsesiva. En la histeria, la estrategia es un poquito más sutil. Porque en realidad lo que uno encuentra, yo no lo voy a desarrollar ni lo vamos a tomar en el parcial, en el nivel de lo que Lacan llama discurso histérico, es que ella quiere castrar al otro. Ella todo el tiempo, digo ella en general, porque Lacan habla en general de la histérica mujer, pero el hombre histérico pasa exactamente igual. Ella tiene que mostrar que el tipo que tiene al lado es un soberbio estúpido, es un idiota, no está a la altura, no es el hombre, no está a la altura del novio de su amiga, que sí es un genio, ¿no? Entonces ustedes dicen, pero ¿cómo si le está marcando la falta todo el tiempo? Puede ser que en realidad tenga el mismo fin que en la neurosis obsesiva, que es encontrarse con otro completo. Y lo que quiero tratar de mostrarles es que la estrategia histérica es mucho más sutil. Y es que es ella el que lo castra al otro. Claro. Si ella lo castra al otro, lo supone completo. Ella se vuelve para Lacan la agente de la castración del otro. Y sostiene su deseo insatisfecho en las críticas que le hace al partener de turno, supongan su novio, que no le da todo lo que ella supone, por ejemplo, que el novio de la amiga sí le da a la amiga. En el horizonte del deseo insatisfecho histérico está la suposición del goce de la otra. La otra goza todo lo que ella no. Ven que hay una relación entre el deseo y el goce. Yo estoy hablando del deseo en la obsesión, en la histeria, pero como me decían recién, en el nivel del deseo imposible en la obsesión, tanto como en el nivel del deseo insatisfecho en la histeria, hay una satisfacción. Lacan llama, lo vamos a ver ahora enseguida en términos de nuestro esquema de los dos efectos del lenguaje, y lo van a entender un poquito mejor, incluso vamos a ubicar los goces ahí. Lacan lo llama la histeria goce de la privación. Ella goza de ser privada de goce. El goce siempre es un exceso, pero puede ser un exceso de más o un exceso de menos. A ella le falta excesivamente. Se queja de eso, pero hay una satisfacción en la privación, en privarse del goce que ella cede a quién, a la otra. Lo que quiero mostrarles es que en el horizonte de todo deseo insatisfecho, que es el lugar que ocupa el deseo en la histeria, recuerdan ustedes que este es el deseo neurótico, está en el campo, en el grafo, en el campo del fantasma. Sí. Bueno, siempre hay una otra que goza todo lo que ella no, lo que la histérica no, una otra idealizada, una otra que ella entiende completa en el nivel del goce, y que ustedes reconocerán es la señora acaparadora, que incluso en el nivel del saber sobre la sexualidad tiene ese lugar acaparadora. Recuerdan que leían juntas los libros de Mantegazza sobre sexualidad, y todos los conocimientos sexuales que Dora tenía, según Freud, los ha aprendido de la mano de la señora K. También está esa tentación, Lacan lo subraya, en ese quedarse horas frente a la Madonna, ese cuadro, ¿no? Es la otra idealizada, una vez más, ¿no? Profe, Sí.
Recién habías dicho de que en la neurosis obsesiva hay una regresión a la fase sádico-anal. ¿Y Así por es. qué, por qué no hay una, pregunta, mi plena ignorancia, ¿por qué no hay una regresión en la fase oral si la histérica tiene la fijación libidinal en esa fase? Está bien que dice, yo lo leí, Bien. dice que solo hay represión. Eso es lo que no entiendo Bien. por qué. Pasemos de Freud hasta acá y digamos lo siguiente para explicar algunas cosas. Al final del seminario 10, Lacan dice que en la neurosis obsesiva hay una prevalencia, una importancia mayor del objeto anal y del objeto mirada. Y que en la histeria hay una prevalencia, una importancia mayor del objeto oral y del objeto voz, el objeto invocante. Cosa que además se ve muy bien en los dos historiales clásicos. Si han leído el texto mío sobre la fantasía de los neuróticos, recordarán que hay un abordaje tanto de la perspectiva de la oralidad en Dora, bueno, eso es evidente en Freud, el fantasma de sexo oral y toda esa historia, y la tos, pero también está, bueno, el análisis con Felix Deutsch, que retrospectivamente se ve el lugar que tiene la voz en Dora, ¿no? Y si ustedes toman, por ejemplo, el sueño de los anteojos de emplastos de mierda, ahí tienen la mirada y la caca en la neurosis obsesiva, ¿no? Yo diría así, no es que hay que preguntarse por qué en la neurosis obsesiva hay la importancia de la mirada y del objeto anal, y en la histeria hay la importancia del objeto oral y del objeto invocante. Vamos a llamar histérico a la neurosis en donde esos dos objetos tienen prevalencia, y vamos a llamar obsesión a la neurosis en donde esos otros dos objetos tienen prevalencia, al revés. Es lo mismo que me digan ustedes, ¿y por qué en la neurosis obsesiva hay deseo imposible y en la neurosis histérica hay deseo satisfecho? No, lo voy a llamar neurosis histérica aquella neurosis donde prevalece el deseo satisfecho, pero también la oralidad y la voz, el objeto el pecho y el objeto voz. Y voy a llamar obsesión a la neurosis donde prevalece el deseo imposible, que está bien ligado a la articulación, por eso es un tesoretito, es una caquita mirada, a la articulación entre el objeto anal y el objeto escópico. Pueden leer el texto de Claudio Godoy sobre la conciencia de la neurosis obsesiva, el estar mirándose todo el tiempo. Para ser un buen soldadito, el tipo se está mirando todo el tiempo. Se desdobla incluso. Él está en la escena, pero está en el palco, al lado de Dios, mirándose todo el tiempo a ver si lo que hace está bien o está mal. Profe, Sí. ¿y eso no tiene que ver con la mirada también del otro en la neurosis obsesiva? Porque hay una parte que, como el hombre de las ratas, está esperando que Freud como que vea que es un buen hombre, no sé qué, para la hija. Como que también ahí hay algo como del objeto mirada por Sí, parte sin de... duda. Es el intento de ser el buenito, el hermoso, el genial para el otro. Eso es el intento de responder a la demanda del otro, pero ven ustedes que efectivamente el otro del que se trata, Lacan lo dice muy bien en ese medio 10, es el otro de la omnividencia. Por eso hay además la prevalencia del superyo en la neurosis obsesiva, que Freud destaca muy bien en Inhibición, Síndrome y Angustia. En el más allá, bueno, viene bien porque Yom Kippur, ¿no? Ayer fue, o antes de ayer Yom Kippur, ¿no? Bien, perdón. Alguien está juzgando sus actos, ¿no? Y recuerden que el inicio del desencadenamiento de las ratas aparece el síntoma de la culpa. Tacharse de criminal, ¿no? Desde el más allá, el padre está reprochándole no haber estado en el momento de la muerte, ¿no? Pero él está desdoblado, porque lo vemos desafectivizado, porque está también mirándose él desde el palco. Lacan dice, el obsesivo está al lado del otro que está sin tachar, ese es Dios, ¿no? El otro sin tachar es Dios. Pero al lado está él, y los dos, Dios y él, están mirándolo al pobre él, que es un pequeño jugador en una cancha de fútbol, y él está ahí, pobrecito, ¿no? Toda la hinchada está esperando que el tipo haga los goles y no lo mete nunca. Bueno. Pero ven ustedes la relación que hay entre la relación que hay con la demanda del otro, es el objeto anal, y la mirada del otro, que es la mirada del palco, ¿no? Que es el mismo que está mirado desde doblado, ¿no?
Lacan dice que lo obsesivo es una rana que se cree buey. Ha inflado su narcisismo en el campo escópico, el campo de la mirada. Para volver un poquito hacia atrás, entonces. Tanto en la neurosis obsesiva como en la histeria se trata de no querer saber nada de aquello que angustia, que en el gráfico se sitúa en el lugar del significante de la falta del otro. No queremos saber nada del deseo del otro. El recurso en la neurosis obsesiva es la degradación del deseo del otro donde mata. El recurso en la histeria es el intento de castrar al otro, pero ella se vuelve, en todo caso, la agente de la castración. No es que el otro esté castrado, es que yo lo voy a castrar. En los dos casos, si es que ella lo va a castrar, es que lo supone completo. Es más, el reclamo histérico es que el otro lo tiene y no se lo quiere dar. Ella se sostiene como una deseante insatisfecha, nada de lo que a ella le toca en suerte puede colmarla. ¿Por qué? Porque quizás el otro tiene lo que le falta, pero es tan torpe, tan tonto, que no se lo puede o no se lo quiere dar. Y no es como el novio de la amiga, ¿no? Y en eso hay gozo. Bueno, justamente, hay un goce que Lacan llama goce de la privación, el goce de estar privada de goce. Pero ese goce de estar privada de goce es la fantasía de lo que ella supone que goza la otra. Yo tenía una paciente en una época que me confesó, en determinado momento, que cuando ella tenía que esperar, yo en ese momento atendía en un consultorio que no tenía sala de espera y bueno, en fin, esperaban en el pasillo ellas ponían la oreja cerca de la puerta porque veía a la paciente anterior salir muy satisfecha, ¿no? ¿Qué habrá pasado ahí adentro, ¿no? Y la fantasía que se hacía de cosas que pasaban ahí adentro, ¿no? Pero la satisfacción es de ella, ¿eh? Ustedes toman a la paciente esa que estaba adentro, está tan histérica como la primera, tan insatisfecha como la que está afuera. En ese sentido, Lacan dice que las histéricas hacen lazo social. Todas le están suponiendo un goce extremo a la otra, pero tomen a la señora acá en análisis y va a ser tan histérica como Dora, seguramente, suponiéndole un goce un goce extremo. Vamos a llamarlo, luego van a ver goce femenino a eso. Pero no vamos a confundir el goce que la histérica supone en la otra con el goce femenino, porque el goce femenino es una cosa, y lo que Lacan llama el goce de la privación en la histeria, que suponerle el goce al otro es un goce fantasiado. Es la fantasía que tiene ella de lo feliz que es la otra y lo infeliz que es ella por comparación, ¿no? Profe, como en La Bella Carnicera, del sueño. Exactamente, es el sueño de la bella carnicera. Lacan toma el sueño de la bella carnicera para hablar efectivamente del deseo insatisfecho en la histeria. Muy bien. Pregunta, si no pasamos al campo del goce ahora. Profe. Y vamos a ver la cuestión de la neurosis, teoría de los goces en plural. Sí, ¿alguien quiere decir algo? Sí. Hagamos una... ¿Y el obsesivo cómo arma el otro completo? Para empezar, dijimos que él se pone a las órdenes de un jefe al que supone absolutamente completo sin ningún deseo. Es decir, lo vuelve a ese otro, no un otro deseante, porque un otro deseante es un otro incompleto. Justamente porque si alguien desea, le falta. No, es un otro al que él sirve como se sirve a un amo. Eso es el modo obsesivo de volver completo al otro. Genial. Un otro que le demanda. Y él se pone el trabajo para estar a la altura de esa demanda que supone el otro. Pero lo que quiero que vean es que lo hace para no saber nada del deseo del otro. Les cuento un caso clínico, breve, de una paciente obsesiva. Es interesante. Lo tengo publicado, se llama Los negocios de la señorita X. En los años principios de los 90, viene alguien a consultarme, yo era muy jovencito en esa época, tenía mis primeros pacientes, ya no soy tan jovencito como entonces, pero bueno, una empresaria que viene con su maletín, un día de lluvia, su paraguas, se presenta muy formal, me viene a contar en las primeras entrevistas las dificultades que ella tiene con los hombres con los que sale. Dice, solo me quieren por mi dinero. Siempre son más jóvenes que yo.
siempre tienen menos poder económico que yo. Efectivamente, ella es una empresaria y termina diciéndome en alguna de esas primeras entrevistas, yo soy una vieja mantiene pendex. Cuidado, porque no era nada vieja, tenía unos 30 y pico de años nada más. Pero salía con un tipo de 29, 28, 2 o 3 años menos que ella, pero ella era una vieja mantiene pendex. Bueno, ella habla de sus novios, de sus, todos siempre más jovencitos que ella, todos con menos poder económico. Yo trato de marcarle que en tal caso, en tal otro caso, el tipo ese efectivamente la desea, ¿no? Que se la pide por su dinero. Ella no quiere saber nada y me demuestra todo el tiempo que, no, fíjate vos que finalmente se vino de vacaciones y tuve que pagarlo todo yo. Fíjate vos que en esa cena finalmente lo pagué yo. Bueno, esa es la posición de ella. Siempre me meten el dedo en el bolsillo. Siempre me meten el dedo en el orto, quiero decir. El lenguaje obsesivo está ahí, está en la... Siempre me cagan, siempre me quieren cagar, me cagan con la plata, en fin. El asunto extraño es que en las sesiones que ella tiene conmigo, ella que está potentada, llena de plata, en esa época, ahora no tanto, pero yo en general los lacañanos cobramos sesión por sesión, pero yo cobraba mensualmente, le cobraba una cantidad de sesiones, la que venía 2 veces por semana, le cobraba todas las sesiones a fin de mes. Y él siempre dejaba impaga 1 o 2 sesiones. A mí me pareció muy raro, por eso fui a supervisar el caso, y con el supervisor que yo supervisé el caso me hizo notar que era evidente que ella estaba sacando una ventaja de ese dejar impaga esas sesiones, y que ella se estaba asegurando que yo no la quisiera sino por su dinero, igual que todos los jovencitos de los que ella se quejaba. Se entiende que para Freud la idea es que el analista viene a entrar en una serie psíquica, en un cliché, en la transferencia se va a jugar ese posicionamiento obsesivo de ella. La tercera vez, al tercer mes que la tipa viene a decirme, ay, sí, disculpame, pues me tuteaba, ¿no? Disculpame, no te voy a poder pagar otra vez, esas 2 sesiones, te las pago el mes que viene. Le digo yo, no hay ningún problema, esas sesiones no me las debes. ¿Cómo? No te las debo, me dice. No me las debes. Ven que yo voy ahí a contramano de la estrategia obsesiva, que es asegurarse que lo que el otro quiere es su dinero. Y me empieza a decir entonces, no, pero fíjate vos que vas a tener que pagar, ¿con qué vas a pagar las despensas? Primero se pone en una posición de madre, ¿con qué vas a pagar la luz del consultorio? Imagínate si vos estás con todos los pacientes del consultorio diciéndote que no te paguen las sesiones. No, yo te voy a pegar esas sesiones. Y ahí le corto la sesión porque surge un lapsus. Ahí aparece un pegar en lugar de pagar. Termina esa sesión, que es la segunda de la semana, el fin de semana tiene un sueño de angustia. Dice que ella está en la cama y se acerca a un señor, un hombre, no sabe bien quién es, y se despierta angustiada porque el tipo le toca un poquito así el hombro. Se despierta angustiada casi y con una sensación que se llama un escalofrío en todo el cuerpo. Bien. Ese sueño de angustia indica que en algún punto el analista presentifica para ella un otro que de golpe apareció deseante. No sé, si no, porque la pregunta es, si no me quiere por mi dinero, entonces ¿qué me quiere? ¿Me siguen? La operación analítica es abrir el piso superior del grafo, es llevarla a ese punto. Es cierto que a partir de ahí comienza a tener algunos problemas muy particulares, es decir, aparece un síntoma. Ella seguramente no tenía ningún problema sexual con los jovencitos con los que tenía relaciones, en principio. De golpe le agarra algo extraño que es cierta frigidez, que por supuesto que es transitoria y se le pasa muy rápidamente, en unos pocos meses pasa, pero el punto es este. Ella mantiene relaciones sexuales con estos jovencitos mientras los degrada a ser aquellos que solamente la quieren por su dinero. Cuando aparece la cuestión de que no se sabe qué es lo que quiere de ella, el jovencito de turno, pero en este caso a partir del acto del analista, lo que empieza a aparecer es un síntoma en la relación que tiene con su novio del momento. No que no se calienta, sino que no puede tener orgasmos. Una cierta frigidez. Ven ustedes que está el escalofrío y la frigidez, ¿no? Están cerca. En el sueño aparece ese frío raro y aparece luego cierta frialdad en ella que ella considera extraño. Eso se llama histerización del discurso. Algo le tocó el cuerpo.
Ese es un síntoma corporal que indica la entrada de análisis en el caso de ella. Quiero que vean que la entrada a análisis para Lacan no va de suyo. Supone el acto del psicoanalista, que en este caso, en algún punto, es poner en cuestión la estrategia neurótica. Hacer entrar, en algún punto, ese significante de la falta en el otro, ese sinsentido del deseo del otro, en donde ya no se está muy seguro de qué es lo que se quiere de uno. ¿Me siguen? Luego, en esa sesión que viene después, me empieza a contar cómo ella lo fajaba, me dice, le pegaba al hermano, al hermanito más pequeño de ella. Pero entonces que los jovencitos, que también eran en la lista, vienen al lugar de ese hermano golpeado, al que ella golpeaba en la infancia. Recuerdan que el lapso que tiene es que yo te voy a pegar a esas sesiones, ¿no? Bueno, sencillamente porque ustedes vean cómo se juega una neurosis obsesiva en una mujer y cómo eventualmente el análisis va desarmando la estrategia obsesiva, va en el sentido de abrir, de desplegar el grafo del deseo. ¿Está bien? Puede ser que también ahí en el análisis la lleve al borde del agujero, o sea, justamente. El análisis tiene que incluso hacer un diagnóstico. Sacarla de la normalidad. No operamos de esa manera. En la psicosis no operamos en el Claro. sentido de la desidentificación o del cuestionamiento fantasmático. Pero en la neurosis sí, desinflamos la identificación. Recuerden que la identificación y el fantasma son respuestas anticipadas para no saber nada del deseo del otro. Pero es lo que nos mantiene en una posición neurótica, de deseo cobarde, de deseo cobardado. Porque además muchos de estos chicos con los que ella salía, así lo llamaba a los chicos, la querían en serio, no que la querían por su dinero, ¿no? Ella no podía tener ni una relación personal con ellos porque enseguida se enmerdaba el asunto por la cuestión del dinero. Había que desarmar eso, pero eso se desarma no explicándole, mire, usted me está poniendo en el mismo lugar que todos estos jovencitos, no, eso se desarma con un acto que es sencillamente decirle, esas 2 sesiones no me las vas a pagar. Claro, uno no hace con todos los pacientes lo mismo, pero le estoy mostrando cuál sería una intervención, y las intervenciones lacanianas, una análisis lacaniana es una intervención que está hecha a medida del caso. No interpretamos la transferencia, no yo le explico, me estás poniendo en el mismo lugar de los jovencitos a los que le suponés que te quieren por tu dinero. No. Esa explicación la puedo comentar yo con ustedes. Con el paciente se trata de un acto que se soporta en la transferencia, no se interpreta la transferencia, se interpreta bajo transferencia. Y la interpretación es eso nada más, es decir, no, estas sesiones no las pagan. No lo hacemos con todos los pacientes porque además tenemos que vivir. Pero lo que quiero decir es que un analista no le cobra a todo lo mismo, no le va a dejar de cobrar a todo el mundo lo mismo, no le da la misma cantidad de tiempo en la sesión, porque son todas intervenciones que van en el sentido de la cura. Freud lo llamaba intervenciones de tiempo y dinero, no son accesorias, no es que queda por fuera del análisis, como si eso no tuviera que ver con el análisis. No, eso está en juego en la transferencia misma y ahí se despliega la neurosis de alguien, ¿me siguen? Bien. ¿Qué otra pregunta? Si no pasamos a la cuestión de los goces, a la que ya de a poco voy aproximando por la vía del goce de la privación en la histeria, goce de ser privada de goce y del goce de la demanda en la obsesión. Profe, ¿Esta histerización del discurso es lo que la angustia, digamos? Yo diría que la angustia es anterior y el síntoma ya es una respuesta a la angustia. La angustia es el sueño. Pero no la angustia, ella la frigidez, digamos. No, más bien la frigidez sería una especie de respuesta, es el aparato psíquico respondiendo del momento de angustia que pasa, yo le diría el fin de semana, cuando ella tiene un sueño donde hay un señor que no sabe, ella no sabe qué es lo que quiere de ella. Por primera vez en la vida se encuentra con alguien que tiene una brisna de deseo, porque todo el tiempo estuvo trabajando para creer que la querían por su dinero. Que además es una identificación del padre, tendría que explicar alguna otra cosa más, ¿no? Claro, pero es bien diferente a un desencadenamiento de la neurosis, que el analista intervenga histerizando el discurso. Lo que yo quiero que vean es que la intervención analítica desata. Analizar es desatar. Y no lo hacemos a tontas y a locas. Lo hacemos bajo transferencia. Pero análisis proviene del griego analío, que quiere decir yo desato. Y lo que hacemos es deconstruir, usen ese término en el buen sentido, deconstruir una neurosis.
Lo que la neurosis armó desde un grano de arena, hizo una perla, una bola de nieve, nosotros vamos deconstruyendo. Eso es liberando al síntoma, a los fantasmas que le han dado consistencia a eso. Pero no se hace explicando, el psicoanálisis no es una práctica epistémica, se hace apelando a lo que Freud llamaba manejo de la transferencia. Me empezó cuestiones de clínica de adultos que estudiarán oportunamente. Pero en el caso está bueno porque les hace, me parece que es bien ilustrativo de una posición obsesiva en una mujer. La degradación del deseo de otro en demanda. Me quiere por mi dinero. Soy una vieja, mantiene pendeja. Además, entienden ustedes que ahí ella se hace ser. Y nosotros vamos hacia la falta en ser, no hacia el ser. El fantasma es un modo de darse ser. Lo que ustedes encuentran en alguno de mis textos, una mujer es algo, el fantasma da ser. El ser es lo que viene a taponar ese agujero en el otro. Ese agujero en el otro Lacan lo llama el horizonte deshabitado del ser, significante de la falta del otro. A eso apunta la intervención analítica. Airear el deseo. Pasar del deseo neurótico, que es el deseo soportado fantasmáticamente, vaciarlo de esos lastres fantasmáticos, aligerarlo. Bien, ¿alguna pregunta más? Si no, voy a compartir una pantalla con los 25 minutos que nos quedan. Profe, ¿está bien decir entonces que el fantasma inaugura la estructura? No entiendo, ¿qué quiere decir eso? Como que el fantasma inaugura la estructura neurótica. ¿Qué quiere decir inaugura? ¿Qué valor le das vos a esa inauguración? Y que es propio de la neurosis fantasear. Alguien me está dibujando en el pizarrón, traten de no hacerlo, igual lo voy a borrar, pero no importa. ¿Es propio de la neurosis fantasear? Sí, es propio de la neurosis no querer saber nada del deseo del otro y lo hace por la vía del taponamiento fantasmático. Fantasma e identificaciones son respuestas anticipadas que impiden el desencadenamiento de una neurosis. Pero el desencadenamiento de una neurosis, como les dije, es la posibilidad que tienen ustedes de interrogarse por vuestro deseo. Y cuando operan como analistas van en esa dirección. Bueno, mis amigos, recordarán esto, ¿no? Este es el primer efecto del lenguaje y lo llamamos fragmentación. Este es el segundo efecto del lenguaje y lo llamamos unificación. Acá tenemos, ahora lo voy a plantear en términos de goce. Voy a llamarlo a esto goce, es muy chiquitito, ¿no? Goce de la vida. Sí, muy. Goce de la vida. ¿Se lee ahí? Vamos a hacerlo más grande. Sí, por favor. Carajo, se hace más grande esto. A ver, espera. Tamaño de la fuente, 36. A mí me gusta más, ¿no? Sí, perfecto. Goce de la vida. Goce de la vida es el goce del viviente, recuerden, el organismo. Lacan dice, goza la ostra, goza el árbol, goza un gato. Ese es el goce de la vida. Y dice, sí, mi gato goza porque ronronea, y encuentro que goza, pero la verdad es un fantasma de Lacan. ¿Qué quiere decir goce? Ahí. Lo que quiero decir es que el goce de la vida, de eso no sabemos nada, porque sabemos del goce de los seres hablantes. Lo que sí sabemos es que hay un efecto de mortificación. Vamos a escribir acá, ¿no? Otra vez me sale chiquitito esto. Vamos acá, 24. A ver si sale. Mortificación. La mortificación es que el viviente es tomado en el baño del lenguaje y el lenguaje mata la cosa, mata el goce de la vida. ¿Lo mata todo? No. Hay un resto de goce que lo Es el deseo. No. Deseo. No. El primer efecto del lenguaje es un efecto de mortificación. Perdón. El primer efecto es un efecto de fragmentación. A eso Freud lo llama autoerotismo. De modo que acá voy a escribir en el lugar del goce de la vida el goce autoerótico, ¿no? ¿Está bien? A nivel tenemos lo que Freud llamaba la fijación pulsional, el grano de arena del síntoma. ¿Recuerdan ustedes cuando en el caso de Dora Freud dice
La solicitación somática tiene una precondición, que es la fijación a una zona erógena oral, la fijación oral, es el goce autoerótico. ¿Recuerdan lo que llamamos empresa autoerótica pura? Que después se le va a sumar, ¿qué cosa? La fantasía. Fantasía Sí. sobre sexualidad, ¿no? Bueno, Sí. está el goce de la vida, de ese no sabemos nada. Bueno, en realidad hay un señor hace unos 2020 y tantos de años, dijo, gocen como los lirios del campo. ¿Ven que los lirios del campo no tienen vestidos, no tienen, solamente gozan del viento? Jesús decía eso. Y lo retomó Francisco, no nuestro Papa, sino San Francisco de Asís, ¿no? Tenía esa idea de una vida natural, por decirlo así, ¿no? El goce de la vida es el goce de los lirios del campo, del gato, de la ostra, del árbol. ¿Qué quiere decir eso? Lo que sabemos del goce, lo sabemos a partir del goce en el campo de los seres hablantes. Acá tenemos al viviente. ¿Está bien? Bueno. No sé por qué ahora agrandarlo sin agrandar la letra. Ahí tenemos al viviente. Acá tenemos al sujeto sujetado. ¿Recuerdan el sujeto del goce? Yo lo llamé alguna vez a este sujeto del goce. No es el sujeto del deseo, es un sujeto que está sujetado por el otro, porque acá es el encuentro con esa otredad. Hay que tacharlo, esa mayúscula, ¿eh? ¿Recuerdan que llamamos eso trauma? El trauma de que los instintos vienen a ser trastornados por la educación esfinteriana, por ese otro de los cuidados primordiales. La traumatización. El trauma humaniza, pero introduce un goce que es extraño a la naturaleza, es el goce autoerótico. El goce autoerótico es el goce que está en el núcleo del síntoma neurótico. Pero luego, si a esto lo llamamos trauma, o lo llamamos Profe. identificación primaria, ¿recuerdan ustedes? Identificación Sí. primaria. Primaria importa una R, ¿no? Acá. Bueno, a esto lo llamamos, si ustedes me dejan, castración. ¿Está bien? Y la castración le pone un límite al goce autoerótico. Es la segunda operación que permite que haya un efecto de unificación. Recuerdan ustedes que el narcisismo es posible porque la castración introduce ese recorte que hace que el goce autoerótico se limite. Bueno, ¿cuál es el goce que encontramos aquí? Este es el goce fantasmático. Goce fantasmático. En el fantasma opera la castración. Recuerden que les dije antes que la fantasía neurótica es perversa, es una versión del padre. La castración es el límite al goce que introduce lo que llamamos función paterna, que puede, por supuesto, ser asumido por cualquier instancia legal, una madre, un tío, un abuelo, una que puede ser. No nos interesa, nuevamente ahí no interesa el género. ¿Alguien me quería preguntar algo? Tengo una pregunta, profe. ¿Esto tiene que ver con las fases del objeto A? Claro. En el nivel del goce de la vida tiene el objeto perdido freudiano, ¿no? A subíndice 1. Luego está el agujero que deja en la estructura ese objeto, y a eso lo llamo A subíndice 2. Después está el goce autoerótico, es el goce pulsional, el goce de los objetos de las pulsiones parciales, porque acá hay fragmentación, ¿de acuerdo? ¿Cómo escribimos al objeto pulsional? Lo escribimos A subíndice 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Profe. A subíndice 4, Sí. para dejarme si Sí. llego a esto. A subíndice 4 es el objeto del fantasma. Lo voy a escribir así. Ese tachado, vamos a esto acá, ese tachado, no sé cómo escribir rombo, objeto A. El objeto A este es A subíndice 4. Es el objeto del deseo. Porque el goce fantasmático en el grafo sostiene el deseo neurótico. Entonces el deseo neurótico como imposible o insatisfecho lo situamos en este plano. ¿Me siguen? El deseo insatisfecho
como goce de la privación, o el deseo imposible como goce de la demanda. ¿Estamos bien? A eso Freud lo llama revestimiento psíquico. Es como lo que se reviste el grano de arena, porque el grano de arena está constituido por la fijación pulsional. ¿Recuerdan las dos caras del síntoma? Una cara real, goce autoerótico, y el revestimiento psíquico, que es el que se produce por la soldadura de la fantasía. Pero ustedes que vamos abrochando conceptos que hemos estudiado, no es que estamos dando cosas muy nuevas en verdad, sí, vamos abrochando con el deseo satisfecho, con el deseo imposible, pero estamos ligándolo con el trabajo que hemos hecho todo el año. Pero sobre todo con los textos El caso Dora y Fantasía Histérica, en donde Freud muestra muy bien que hay un núcleo del síntoma que no es psíquico, que es pulsional, y luego está el revestimiento psíquico que supone esa soldadura de la que estamos hablando. ¿Está bien? Una pregunta, donde pusiste deseo insatisfecho y goce de la privación, ¿eso va como en paralelo? Justo no escuché mientras. El goce de la privación. Donde dice que pusiste al lado, uno al lado del otro, el deseo de, insatisfecho y goce de privación, ¿eso va en paralelo? Yo pondría acá equivalente, es equivalente. Ok. El deseo satisfecho es un modo de goce. Lacan en la semana 17 dice que lo que él llamó hasta ahí deseo satisfecho es un modo de goce. ¿Cuál modo de goce? El goce de la privación, histérico. Ok, gracias. Y el deseo imposible es un modo de goce, porque hay una satisfacción que está en juego ahí. Y acá está A subíndice 4. Si ustedes quieren más del lado del obsesivo, ya puedo escribir acá en A subíndice 5, porque A subíndice 5 es I de A. Es la dimensión más imaginaria del objeto. Es la rana que se cree güey. Si tuviese tiempo, pero no lo tengo tanto, incluiría, ya que estamos hoy, una línea más aquí. ¿Dónde estaría la sub 5, profe? No lo veo. Acá. A subíndice 5 está aquí. ¿Se ve? Ah, ahí lo veo. ¿Se ve en la pantalla, en el pizarrón? Yo veo como unos carteles, no lo veo completo. No sé si todos lo ven así. A todo el mundo le pasa lo mismo. Se ve, pero se ven comandos de la pantalla, pero se ve. Sí. Debe haber un cartelito con un anuncio que tiene que cerrar, ¿eh? Y se van esos cartelitos. ¿Y ahora? Se siguen viendo los carteles. Lamento, tengo mis dificultades con esto. Soy un tipo de siglo XX yo. ¿Qué voy a hacer? Pero quiero que ustedes vean que hay un campo, que es el campo goce de la vida, es el goce erótico, lo está el goce fantasmático. Y más allá de la castración, queda la localidad que no vamos a desarrollar hoy, que se llama goce femenino. Más acá de la castración, más allá de la castración. Hay un goce que Lacan dice excede al campo del goce que controla el falo. Acá vamos a llamarlo también a el goce fantasmático, goce fálico. No vamos a estudiar hoy, no tenemos tiempo, ni va a entrar en el parcial, las fórmulas de la sexuación. Pero para que entiendan, este es todo el lado izquierdo de la fórmula de la sexuación, y este que está acá es todo el lado derecho de la fórmula de sexuación. El goce femenino es un goce que está más allá del fantasma, no está controlado fálicamente. Pero no voy a avanzar demasiado sobre eso hoy. En todo caso, hay que decir que una histérica le supone a la otra un goce que ella cree que es femenino, pero en realidad el goce de la otra que ella supone está articulado en su fantasma, en el de ella. Muy bien, preguntas. Sitúa en términos de goce lo que planteábamos antes en términos de deseo. Profe, justamente ahí donde dice que goce de la vida vendría a ser, me lo confundí al principio, vendría a ser el resto de la demanda a
a la necesidad. No. Eso es lo que no, eso no lo entiendo. El goce de la vida no existe para los entes hablantes. Estamos hablando de un sujeto animal no tocado por el significante. Claro, pero es ahí cuando nace el deseo. Ahí no nace Porque entre la de... ningún deseo nace ahí. El deseo nace a partir de acá, a partir de este campo. A partir de acá, no hay deseo, el sujeto del deseo, acá hay sujeto del goce. Profe, o sea que el goce de la vida es antes del baño, de la entrada al baño del lenguaje. Exactamente, es mítico. Ah, ok. Si llamamos identificación primaria, es que hay uno, que es un viviente, es tomado del talón y es metido en el baño del lenguaje. Solo por eso se pierde el goce de la vida. El baño del lenguaje es mortificante. Una pregunta, ¿el goce femenino estaría vinculado con el deseo, el deseo por fuera de la neurosis, con ese agarrado? Qué buena pregunta es esa. Estás bien orientado, pero yo pondría algunas objeciones. Pero es cierto que es un más allá del fantasma y que ese goce femenino no está sostenido fantasmáticamente, pero estás muy bien orientado, sí. Fíjate lo siguiente, voy a salir de acá. Cierro la pizarra y voy a abrir ahora, en este caso, esto. ¿Lo ven ahí? Estas son las fórmulas de sexuación que no vamos a estudiar, que no van a entrar para el parcial, pero que quiero que en mi texto sobre histeria y otro goce, el tercero, algún abordaje de esto hago. El lado izquierdo, acá lo llama el lado hombre, es el lado fálico, el lado del goce fantasmático. En el lado derecho, Lacan escribe significante de la falta del otro. Al que me preguntaba recién, ¿le dice algo esto? Sí, entiendo, gracias. Se ve que efectivamente está muy bien la pregunta, porque va para ahí, está muy bien orientada, va para ahí. Y por eso, y no por otra cosa, Lacan dice, puede ser un prejuicio de él, las mujeres son mejores analistas, son las mejores analistas. Agrega, cuando no son las peores. Ese es Lacan, ¿no? Pero hay algo de femenino en la posición del analista, de algún modo tiene que ver con lo que estaba preguntando el compañero, efectivamente. Bueno, ¿qué otras preguntas? Vamos. Alguien dijo algo, pero no escuché bien. A mí me quedó otra duda del goce de la vida. Con la entrada del lenguaje, ahí hay una pérdida. Una pérdida del instinto. De la vida. Lo que nos queda del goce de la vida, lo poco que nos queda del goce de la vida se llama goce pulsional. O sea, satisfacción es ese resto. de lo que nos queda de vivos a los seres actuales. Por eso en el núcleo del síntoma, que después está elaborado por los revestimientos psíquicos, la soldadura, en el núcleo del síntoma está lo más vivo que tenemos. Y por eso el desencadenamiento es encontrarse con lo más vivo que tenemos. O sea, es encontrarse con el agujero, o como... Hay dos reales distintos. Está el real del agujero y está el real del goce pulsional. Son dos reales distintos, los dos desencadenan. Eso sería más complejo de explicarlo hoy. Pero también está muy bien orientada la pregunta, muy bien. ¿Quién más? Si no nos quedan 10 minutos y yo quisiera ya definir el jueves a qué hora nos encontramos por esta misma vía, que va a ser un repaso general para el parcial entonces. ¿A las 8 o a las 11? ¿Qué les parece mejor? Ahora yo abro el chat, leo el chat a ver qué me dicen y me parece que vamos por ahí. Voten de esa manera, no sé, ¿no? Ahora, si quieren. Todos dicen 23. 23. Bueno, a las 23, entonces, ¿qué les parece? Listo. ¿Alguien dice a las 24? ¿Quién puso 24 ahí? ¿Se equivocó? Valentina Tiengo, a las 24 no, a las 12 no. 11 de la noche, entonces, el jueves. ¿De acuerdo? ¿Quedamos así? Bien. Bueno, saludos para todos. Gracias, profe. Que Argentina siga en el mismo lugar.